Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Constructora La Fe. Mi nombre es el arquitecto Héctor Salas. Soy el encargado del departamento de construcción de esta empresa. Mis colaboradores dentro del departamento son el arquitecto Dante y la arquitecta Perla. Son quienes me apoyan en todas las actividades y procedimientos que realizamos dentro del departamento. A continuación, les voy a leer los procedimientos que tenemos hasta el momento dentro del departamento. Se los voy a ir describiendo y explicando. El proceso de construcción 001 es la planeación del día para actividades de construcción. En la primera fase tenemos la primera actividad. Se recibe el personal de construcción en las instalaciones de la empresa, que la entrada es a las 8 de la mañana. Actividad número 2, se toma la asistencia del personal. Actividad número 3, si es inicio de semana, se publican las obras en las que se trabajará en la semana y los objetivos de la semana. Estos se publican en el pizarrón Entérate, que está ubicado entrando a la bodega, donde todos llegamos por las mañanas al costado derecho. Ahí podemos visualizar cada semana qué objetivos tenemos y qué obras vamos a trabajar. En nuestra segunda fase tenemos el repaso del día anterior. La actividad número 1, se pregunta a cada líder de cuadrilla sobre los trabajos realizados el día de ayer. Actividad número 2, se observa qué herramientas y materiales tienen disponibles en la obra. Actividad número 3, se comentan incidentes o accidentes, así como observaciones generales de cada obra. Y actividad número 4, cumplimiento de avances de obra, o de lo contrario, qué falta para cumplirlo. Aquí se ve al final del día qué objetivos tenemos y si los cumplimos. De lo contrario, pues qué podemos hacer para llegar a cumplir estos objetivos. Si hace falta material, hace falta personal o hace falta alguna otra cosa para poder cumplir con nuestros objetivos. En la fase número 3 tenemos la designación de actividades. Primero se designan actividades del día a cada líder de cuadrilla en base a los objetivos de la semana. Después se designa personal a cada líder de cuadrilla. En la actividad número 3 se asegura que se lleven el material y herramientas necesarios para las actividades designadas del día. Actividad número 4, se asignan vehículos para el transporte de obra. Esto se debe hacer diario, de lunes a sábado, que es el horario que tenemos todos en esta empresa, en el área de construcción. En nuestra fase número 4 tenemos la requisición de material. Aquí en la actividad número 1 se platica con cada líder de cuadrilla y se pregunta si requiere material para la jornada del día. Se hace una lista de material por cada obra. Se revisa y se pasa a ventas para que se realice el pedido y nota correspondiente. Y se asegura que el material fue enviado y recibido en obra. Aquí el área de ventas se encarga de realizar el pedido y envío de los materiales que solicitamos para cada obra, ya sea solicitarlos en una ferretería externa o si lo tenemos aquí en la empresa, pues de aquí mismo se envía. Y como evidencia física podemos utilizar pues las notas, tickets o facturas del material cuando se compra o se realiza el pedido. Y también tenemos los formatos de reporte diario, que este es un formato que también viene en otro procedimiento y se va a explicar un poco más adelante. Entonces esta es una actividad que se va a realizar diario, todos los días a las 8 de la mañana. Nuestro proceso número 2 para construcción es el suministro de materiales a obras en construcción. Aquí nuestra primera fase es la investigación y revisión, en donde se pregunta cada día antes de terminar el turno a cada líder de obra sobre los materiales que va a utilizar al siguiente día. Después, en la siguiente fase, se hace un resumen, en donde se hace una lista al final del día de todo el material y después se divide la lista de material por obra y prioridad. En la fase número 3 es la solicitud de material. Se entrega la lista de material al área de ventas, como lo mencioné en el procedimiento anterior. Número 2, si el material se dispone en la empresa, se hace la nota por el material por cada obra. Y número 3, en caso de que el material no se disponga en la empresa, se pide un vale por material para ir a alguna ferretería o refaccionaria o cualquier otro negocio donde necesitemos material para poder ir nosotros a suministrarlo directamente. La fase número 4 es la recolección y entrega. Actividad número 1, si el material se dispone en la empresa, el personal del área de ventas se encarga de hacer la nota y enviarla. Número 2, si el material no se dispone en la empresa, se tiene que ir a la ferretería, ya como lo mencionamos antes, con un vale o firmar el ticket de la compra. Y la actividad número 3, se deben entregar las notas de compra
de material al área de ventas. Aquí todas las notas y tickets que entregamos al área de ventas o a las contadoras debemos de clasificarlos por obra, o sea, hacia qué obra va ese material y si fue a crédito o de contado la compra. Aquí también debe hacerse diariamente esta actividad, este procedimiento. Todos los días debemos de trabajar en el suministro de materiales a la construcción. Entonces esto es diario y siempre tratar de visualizar qué materiales vamos a ir ocupando para evitar que a los albañiles, a los cuadrillas les falte material y se detengan en el avance de la obra. Y aquí como evidencia pues también podemos utilizar las notas, tickets o facturas por material que se piden en la ferretería o que se hacen aquí mismo dentro de la empresa. Este es nuestro procedimiento número 2. A continuación, nuestro procedimiento número 3 es el trazo y marcado de elementos constructivos. Que esta es una actividad que realizamos no diariamente, pero cada vez que vamos a iniciar una obra o una construcción, pues debemos de marcar los elementos que vamos a construir, ya sea muros, cimentaciones, guarniciones, bueno, distintos elementos. Y esto lo hacemos aquí dentro del departamento, ya sea con la colaboración de los arquitectos o un servidor. La primera fase es la revisión del área. La actividad número 1 es al inicio de la obra del proyecto se debe revisar el área y terreno donde se va a construir. Número 2, se realiza un croquis en borrador del terreno y se revisan medidas reales. Número 3, si se revisa nivelación del terreno y tipo de terreno. Número 4, se hace un listado de los elementos que se van a construir. En la fase número 2 es la elaboración del plano. Aquí iniciamos con la revisión del croquis que se hizo en la visita de campo. Después se revisan las medidas y se comienza el diseño. Y el número 3, en caso de que contar ya con un plano anterior que no lo haya proporcionado el cliente o el dueño de donde vamos a realizar la construcción, pues se comparan con las medidas que sacamos en la visita de campo para ver si son las medidas reales o en caso de que haya alguna diferencia, pues ver por qué hay esa diferencia y definir qué medidas vamos a tomar. Después, en la fase número 3 viene la revisión del plano. Aquí, ya cuando tenemos el plano proyectado, se revisa con el cliente para ver si cumple con los requisitos que él tiene para su proyecto, ya sea su casa, algún departamento o algún otro elemento. Hay que revisarlo con él para ver si está de acuerdo y si le gusta el diseño. Después, si hay alguna corrección o detalles que afinar en el proyecto, pues se realizan las correcciones. Y actividad número 3, pues se imprime el plano final de las medidas y dimensiones finales. Con este plano vamos a proceder a trazar y marcar el elemento ya en el terreno. La siguiente fase es la ejecución del trazo. Actividad número 1, se revisa el área y en caso de tener obstrucciones en el terreno, se realiza una limpieza con maquinaria o algún otro tipo de herramienta. Después se inicia con la colocación de referencias en orientación de acuerdo a lo proyectado. Ya sea podemos poner aquí estacas de madera o estacas de varilla para trazar un eje o los primeros 2 ejes y agarrar nuestra primera escuadra. En base a nuestra primera escuadra, que ya esté a 90 grados, pues de aquí partimos a desfasar todas las medidas que necesitamos. Ya sea alguna casa, algún otro elemento, pues debemos de trazar siempre con los ejes o las medidas al centro, como las marcamos en el plano, y siempre checar que las escuadras estén correctamente. Debemos de revisarla 1 o 2 veces o hasta 3 veces si se requiere para estar seguros de que están correctamente los trazos. Después se traza con cal todos los elementos. Si se va a trazar alguna cimentación, se traza el eje con cal y se procede a hacer la excavación ya sea con retroexcavadora o talacho o como se haya proyectado. Y la evidencia física, aquí podemos utilizar los planos que se realizaron, las fotografías del trazo en el terreno y los borradores de croquis que se realizaron en la visita de campo. Como les mencionaba, esta no es una actividad que se realice diario,
pero sí, a lo mejor la vamos a realizar una o dos veces por semana o una vez cada 2 semanas, dependiendo de la cantidad de obra que estemos por iniciar. Bueno, este fue nuestro procedimiento número 3. Ahora nuestro procedimiento número 4 es el cubicaje de concreto para elementos constructivos. Nuestra primera fase es la revisión del área, en donde primero se supervisa el área o elemento que se va a colar para ver avance. Número 2, se programa el tiempo que faltará para que esté preparado el elemento a colar con concreto. Y número 3, se revisa que el elemento cumpla con las características requeridas para una correcta ejecución. Aquí pues debemos de revisar dimensiones, armados, o todas las características que requiere el elemento para que todo vaya correctamente antes de realizar el colado. Nuestra siguiente fase es la medición del elemento. Primero, dependiendo del elemento que se va a colar, se mide el ancho y largo o las dimensiones en general. Número 2, se revisa y calcula un espesor o altura promedio del elemento. Número 3, se revisa y define la resistencia del concreto que se va a requerir para este elemento, ya sea, dependiendo del elemento, pues puede ser resistencia a 100 kg por centímetro cuadrado, 150, 200, 250. Por ejemplo, si es una losa se requiere 250, si es un piso son 100 kg por centímetro cuadrado. Esto ya va dependiendo del elemento, entonces debemos de definirlo antes de realizar el pedido. Y número 4, se realiza el croquis y dibujo del área o elementos con todas las dimensiones. En nuestra fase número 3 es calcular el volumen y desperdicio. Actividad número 1, el croquis del elemento se realiza, después se realiza el cálculo del volumen de acuerdo al promedio de anchos, largos y espesores. Número 2, con el volumen calculado se agrega un 5% de desperdicio para evitar faltantes. Esto también varía un poquito dependiendo del elemento. Hay veces que en un elemento tiene más del 5% de desperdicio, entonces debemos de, ya en base a la experiencia que tengamos, debemos de calcular a lo mejor un 7 o 10% de desperdicio, o a veces es menos del 5%, puede ser un 3, un 2%. Para evitar que nos vaya a faltar concreto, y más cuando son elementos o obras que están retirados de aquí de la planta de concreto, entonces es un poco complicado cuando nos falta concreto en algún colado. Número 3, en caso de ser concreto bombeado se debe considerar medio metro cúbico de concreto adicional, ya que este medio metro cúbico se queda en la bacha de la bomba y por lo tanto no es bombeado. En caso de que sea bombeado, por ejemplo cuando son losas o algún elemento que esté en altura. Fase número 4, se realiza el pedido y programación. Aquí se define la fecha y horario para realizar el colado de acuerdo al avance de la obra. Ya se calcula si se va a tener preparado para el mismo día o para el día siguiente o en 2 o 3 días. Entonces se calcula más el tiempo que se va a tardar en estar terminado el elemento. Después se publica la cantidad calculada en el grupo que tenemos aquí dentro de la empresa, que es Logística La Fe. Ahí publicamos todas las características del pedido, cantidad, resistencia, uso, si va a ser tiro directo o va a ser bombeado, qué resistencia va a ser, la ubicación, la fecha y el horario. Aquí debemos de especificar todos los requisitos o características que necesita de concreto. Después se revisa que se realice la orden de concreto correspondiente en el área de ventas y que sea enviada a la planta de concreto y que todos estén enterados para que no vaya a haber retrasos en el colado. Como evidencia física, utilizamos las publicaciones en el grupo de WhatsApp o las notas que se realizan por pedido de concreto. Esto es una actividad que no se realiza a diario, a lo mejor puede ser unas 3 o 4 veces por semana, va dependiendo de la cantidad de horas que tengamos, pero esto no es diario, va variando de acuerdo al avance que tengamos en las obras. Esto es el procedimiento número 4, a continuación nuestro procedimiento número 5, que es la supervisión de rutina en cada obra. Esta es un procedimiento, una actividad que se debe de realizar diariamente. Nuestra primera fase es la planeación del día, en donde se revisa la planeación que se realizó al inicio del día
para determinar el orden en que se va a supervisar de acuerdo a la importancia y prioridad. Si tenemos algún colado programado para ese día, pues debemos de darle prioridad a esa obra para verificar que esté lista y que no vaya a faltar nada a la hora del colado. Pues así vamos clasificando de acuerdo a prioridad. Actividad número 2, revisar si hace falta algún elemento o material para la obra para suministrarlas durante el recorrido. Aquí podemos preguntarle en la mañana, cuando es la hora de entrada, a los líderes de cuadrilla si requieren algún herramienta o material que les haga falta, pues ahí aprovechamos para llevárselo si podemos. Actividad número 3, se inicia el recorrido por la mañana y se hace otro recorrido por la tarde. En nuestra fase número 2 es la llegada a la obra. Aquí primero, al llegar a la obra, se descarga el material o herramienta en caso de que tengamos alguna entrega al líder de cuadrilla o a la obra. Actividad número 3, se inicia con un recorrido del área de trabajo en busca de áreas de riesgo de accidentes, y se hace saber a los trabajadores en caso de ser necesario. Aquí pues debemos de ser observadores cada vez que vamos a las obras para detectar peligros o riesgos que tengan los trabajadores, más que nada para evitar que se hagan algún daño, que tengan alguna lesión o algún contratiempo por algún riesgo que se haya pasado de alto. En nuestra fase número 3 es la revisión de elementos. Aquí se revisan los armados de varilla y colocación de cimbras en caso de ser necesario. Se revisan niveles y plomos en muros, losas, columnas y castillos o cualquier elemento constructivo. En caso de ser losas, se debe revisar que los puntales y cargadores estén correctamente colocados y asegurados y que vayan de acuerdo a las distancias que por estándar se deben de manejar en cimbrado en el caso de las losas. Número 4. En caso de ser aplanados y acabados, se debe de revisar el nivel y plomo de los elementos, así como la técnica de colocación y estética. Más que nada para garantizar una calidad en los acabados de nuestras construcciones. Y actividad número 5, se revisan elementos en construcción, verificando que las medidas vayan de acuerdo al proyecto y las indicaciones que se dieron al líder de cuadrilla. En nuestra fase número 4 es realizar las observaciones al líder. Aquí, en caso de ver alguna observación, ya sea algún defecto en el armado del elemento o en el cimbrado o en la construcción de algún elemento, se hace saber al líder para que se haga la corrección correspondiente o se haga alguna modificación en la planeación en caso de ser necesario. Entonces aquí se hacen las observaciones y se pregunta si se requiere algún otro material o herramienta antes de dejar la obra. Y como evidencia física, pues tenemos las fotografías de avance diario que se toma diariamente en cada obra. Estas fotografías las vamos archivando por obra y por elementos, por ejemplo en cimentaciones, cadenas, castillos, muros. Vamos clasificando las fotografías, entonces esto se puede utilizar como evidencia del avance diario que se va llevando a cabo. Este es el proceso número 5. El proceso número 6 es la elaboración del reporte diario. La primera fase es la supervisión de obra. Aquí la actividad es supervisar la obra por la tarde para recopilar avance y ver actividades a realizar al día siguiente. Pues aquí es el recorrido que se hace ya por la tarde, después de comida, para ver qué tanto se avanzó durante la jornada y ver qué necesidades tiene cada obra. La fase número 2 es revisión de planeación. Actividad número 1, de acuerdo con la supervisión de obra que se dio, se revisa con gerencia si hay algún cambio en la planeación debido a trabajos o emergencias que hayan resultado durante la jornada. Aquí muchas veces tenemos una planeación ya durante el día o para el día siguiente, y muchas veces por emergencia o por algún trabajo que salió así de espontáneo, entonces tenemos que hacer cambios en la planeación. Entonces por eso es importante estar en comunicación en este caso con gerencia, que es con Ciriaco Sánchez, que es quien se encarga de
de tener las obras o a veces gestionar las obras que se van a iniciar. Entonces debemos de platicar con él todos los días antes de salir del turno para ver si hay algún cambio en la planeación y pues ir planificándonos, que no haya mucha pérdida de tiempo por los cambios. En la actividad número 3 se define por medio de la reunión con gerencia y con los compañeros del departamento si hay algún cambio y la planeación que se va a realizar. La fase número 3, sondear necesidades de obra. Actividad número 1, se debe sondear los materiales y herramientas que se necesitarán al día siguiente con una llamada telefónica a cada líder de cuadrilla. Esto lo podemos hacer también por las tardes, llamando a ver qué avance tuvieron y qué materiales van a necesitar. Y actividad número 2, se apoya con la supervisión diaria para detectar materiales faltantes o con la publicación de necesidades en el grupo de WhatsApp. Aquí se creó un grupo de WhatsApp donde están los líderes de cuadrilla y los integrantes del departamento de construcción, en el cual publicamos las necesidades que hay en cada obra, si les falta cemento, si les falta block, si les falta varilla, pues aquí se publica por parte de los albañiles o de los líderes de cuadrilla para que todos estemos enterados. La fase número 4 es la elaboración y envío del reporte. Actividad número 1, se llena en digital el formato de reporte diario, iniciando con las actividades que se realizaron el día anterior de acuerdo al avance detectado en la supervisión. Actividad número 2, se llena el apartado de planeación del día. Este se llena por la mañana y va de acuerdo a lo planificado del día anterior y se registran los cambios. Actividad número 3, se llena el apartado de actividades realizadas el día de la fecha del reporte, incluyendo los datos reales de lo que realmente se ejecutó durante el día y haciendo observaciones por cada obra. Actividad número 4, se llena el último apartado en el que se debe ingresar la planeación preliminar para el día siguiente por obra y se incluye el material a requerir para su programación. La actividad número 5 se revisa al final y se envía por correo electrónico a gerencia para su revisión. Esto debemos de hacerlo todos los días al final del día y debemos de solicitar a gerencia que nos envíe un correo de recibido para confirmar que sí haya recibido el reporte. Como evidencia física, pues está el formato de reporte que se maneja. Por el momento se maneja en reporte digital, pero aquí tengo el formatito que se los voy a mostrar. Es un reporte similar a donde ponemos las actividades que se realizaron el día anterior. Después tenemos un apartado donde se planifica lo que se va a realizar el día del reporte. Esto se hace en la mañana, o sea, la planeación que se hizo a las 8 de la mañana cuando llegaron el personal. Después otro apartado donde se hizo lo ejecutado realmente. En caso aquí, pues aquí se registran los cambios en caso de que haya habido alguna emergencia o algún cambio en alguna obra. Se registra en el apartado de lo que se ejecutó realmente, y al final se tiene otro apartado donde se hace la planeación del día siguiente. Aquí se planea por obra. Si tenemos 3 obras, pues ya ponemos las 3 obras clasificadas y después qué personal va a ir a cada obra, qué líder de cuadrilla va a estar y cuánto personal se va a requerir, y después se pone la actividad que se va a realizar y el material que se va a requerir. Esto con la finalidad de saber un día anterior qué material voy a programar para mandarles temprano el día siguiente o ese mismo día por la tarde. Entonces es un formato similar a que tenemos que llenar diariamente. Y ese es el anexo que tenemos en el proceso número 6. Después tenemos nuestro proceso número 7, que es la elaboración de estimaciones. La elaboración de estimaciones es una actividad que se realiza para realizar el cobro de obra o el avance de obra que se va teniendo cuando se trabaja, por ejemplo, para gobierno o para algún cliente que nos solicite este tipo de documentación. Una estimación es un documento donde se ponen croquis, dibujos
de todos los elementos que se construyeron, que se va avanzando diariamente en cada obra, lo que se va realizando realmente, y se pone el precio unitario, la cantidad que se ejecutó, ya sea las estimaciones pueden tener una semana se pueden hacer cada una semana, cada 2 semanas o cada mes, dependiendo del acuerdo que se haya llegado con el cliente. Entonces más que nada se utiliza para cobrar a gobierno lo que se va realizando en cada obra. Aquí la fase número 1 es la planeación y revisión. Actividad número 1, se platica con el residente de obra y gerencia para planificar las fechas y características de la estimación. Actividad número 2, de acuerdo a la planeación se define quiénes deben firmar las estimaciones como superintendente y residente de obra. Aquí estas dos personas pues, son los encargados de revisar que toda la obra vaya de acuerdo a los proyectos y a los planes. Son los mismos que se encargan de firmar de conformidad cuando se entregan estimaciones, de que lo que se está cobrando es lo realmente que se ejecutó. La fase número 2 es la medición de avances. Actividad número 1, se miden los avances en la ejecución de obra por elemento, anotando anchos, largos, espesores y altos. 2, se visualiza el avance que se tendrá hasta la fecha pactada para la entrega de la estimación, en caso de que se haga con unos días de anticipación. Esto muchas veces pues acuerda meter una estimación con un volumen a lo mejor que aún no se tiene ejecutado realmente, pero se acuerda pues una cantidad, esto de acuerdo al avance que se tiene, pues ya se calcula una qué cantidad vamos a tener, por ejemplo, si la vamos a meter de aquí a 3 días, pues se calcula el avance que vamos a tener, por ejemplo, en ejecución de muros, en muros de block, por ejemplo, qué tantos metros cuadrados voy a avanzar en esos 3 días para incluirlos en la estimación, aunque aún no se hayan ejecutado, pero sé que se van a avanzar más o menos eso. Actividad número 3, se rectifican medidas y avances con residente de obra para estar de acuerdo con los elementos a cobrar en la estimación. Aquí siempre se debe de medir en conjunto con la residente de obra o el residente de obra, ya sea de la presidencia o del cliente, todos los elementos que se construyeron. Esto para tener un solo croquis y una sola medida de todo. Entonces, para evitar diferencias y que todos estemos conformes con los croquis que se van realizando y las cantidades que se van estimando. La fase número 3 es croquis del elemento. 1, se hace el dibujo con medidas de los elementos a cobrar, primero en físico, en nuestra libreta de borradores, y cuando estén revisados se pueden pasar a la bitácora de obra. Esta es la bitácora, pues se tiene que tener por cada obra y es la que firma el superintendente o el supervisor de obra y el residente de obra del cliente. Actividad número 2, después se pasan los croquis en digital, igual con medidas y especificados, para plasmarlos en el formato de estimación. El formato de estimación es un formato de Excel, entonces por lo tanto tenemos que pasar los dibujos que realizamos en nuestro bitácora, en nuestra libreta de obra, a AutoCAD o hacer un planito para especificar todas las medidas que tiene el elemento y plasmarlos en el formato de estimación. Fase número 4, elaboración de archivos. Aquí primero en el formato de estimación se procede al llenado de los números generadores por cada concepto a cobrar, especificando todas las dimensiones. Actividad número 2, se ingresan los croquis y dibujos por cada concepto como evidencia. Actividad número 3, se ingresan fotografías del concepto a cobrar como evidencia de su ejecución. Por eso aquí es importante siempre tener el hábito de tomar fotografías diariamente para registrar el avance, porque en este tipo de obras nos sirven mucho para tener evidencia de que se ejecutó realmente ese elemento. Por ejemplo, en cimentaciones, que son elementos que a veces a lo mejor ya después se ocultan o se tapan, pues ya tenemos la fotografía que demuestra que sí se ejecutó realmente con las dimensiones que se especifican en la estimación. Actividad número 4, se llenan y actualizan las hojas de resumen, donde se hace un listado de cada concepto que se está cobrando, así como la cantidad y precio unitario por cada uno. También se compara la cantidad contratada con la cantidad de estimación y la cantidad acumulada para ver el avance en la ejecución de la obra por cada concepto.
Actividad número 5. Se ingresan los datos generales de la estimación como obra, número de contrato, superintendente, residente, periodo de la obra, periodo de la estimación, o sea que es el de qué día estoy cobrando en esa estimación. En fin, todos los datos que se requieran para la estimación, pues aquí se hace el llenado. Aquí se debe de hacer una hoja de Excel por cada concepto que se va a cobrar para especificar bien las medidas y hacer croquis por cada elemento y realizar el número generador por cada elemento que esté bien clasificado y hacerlo lo más claro y específicos que se pueda, que no sean muy difíciles de entender las estimaciones para la hora de realizar las cuentas por parte del cliente, pues que todo sea fácil de revisar y calcular. Como evidencia física tenemos la estimación en sí impresa o el formato de estimación y la hoja de recepción, entrega-recepción que se realiza para cuando se entrega a presidencia o al cliente. Este sería nuestro procedimiento número 7, perdón. Y a continuación tenemos nuestro procedimiento número 8, que es el registro de avance de obra. Nuestra fase número 2 es la supervisión diaria. Actividad número 1, se supervisan las obras diariamente por las mañanas y al final del turno. Actividad número 2, se calcula el rendimiento promedio de avance diario de acuerdo a las actividades. Fase número 2, se hace la anotación de avances. Aquí se anota diariamente las actividades realizadas en cada obra y el avance. Esto lo podemos realizar en nuestra libreta de anotaciones y lo podemos hacer observaciones aquí mismo en esta libreta. Después, al final de la semana, se hace un resumen de las actividades y volúmenes ejecutados durante toda la semana. En la fase número 3 se hace el llenado del reporte. Actividad número 1 se inicia con el ingreso de los datos de cada obra y las actividades que se realizaron. Actividad número 2 se ingresa cantidad o volumen ejecutado. Actividad número 3 se ingresa tiempo que se trabajó por actividad o concepto. Actividad número 4, si se tiene un presupuesto de obra, se ingresan columnas de comparación entre lo planeado y lo real, con precios y volúmenes. Esto para comparar si estoy avanzando de acuerdo al programa o la planeación que se tenía antes de iniciar la obra, o qué me falta para llegar a esa planeación, para no perder mucho tiempo de acuerdo al programa que se tenía establecido. Y como evidencia, pues tenemos el formato de avance semanal, que es un formato similar al que les había mostrado, en donde también se pone, en vez de ser diario, pues esto se hace semanalmente. Se tiene el apartado de la semana, de lo que se realizó la semana anterior, de lo que se planea esta semana, lo que realmente se ejecutó esta misma semana y lo que se planea para la semana próxima. Aquí también igual con personales, qué materiales voy a ocupar y qué actividades voy a realizar. Se hacen observaciones también como qué colados voy a programar para la semana. Si tengo algún colado de alguna losa, algún colado de algún piso, algún elemento, pues se hace la observación en el mismo reporte semanal. Bueno, ese es el reporte semanal. Como dice el mismo procedimiento, pues esto es una actividad semanal. Se hace los sábados, viernes o sábados, para enviarlos y entregarlos el fin de semana. Y aquí sería nuestro procedimiento número 8. Y como último tenemos nuestro procedimiento número 9, que es la elaboración de proyectos arquitectónicos. Nuestra fase número 1 es la visita al sitio. Actividad número 1, se acuerda con el cliente o quien encargó el proyecto el día y la hora para visitar el sitio. Actividad número 2, se toman fotografías y referencias como orientación y colindancias, así como la ubicación del proyecto. Actividad número 3, se toma nota del programa arquitectónico que el cliente quiere para su proyecto. Aquí se tiene que ser amable y tener buena actitud siempre hacia el cliente para que el cliente nos pueda dar a entender bien sus ideas o sus inquietudes que tiene hacia el proyecto. Poder entenderle bien
cuál es su objetivo y pues poder proyectar realmente algo que sea del agrado del cliente. Después viene la fase número 2, que es el levantamiento. Aquí se solicita el plano del predio en caso de que el cliente cuente con él. Después se miden todos los lados y colindancias del predio o construcción del que se vaya a realizar el proyecto. Actividad número 3, se realiza un croquis del terreno o elemento. Actividad número 4, se pasa el dibujo a AutoCAD o al programa que utilicemos para realizar el plano y se procede a diseñar el proyecto. Aquí debemos de ponerle mucha importancia a rectificar y revisar bien las medidas del terreno o de los elementos que ya estén construidos para evitar diferencias en lo proyectado y a la hora de construir, pues que esas diferencias nos hagan tener retrasos en la ejecución. Entonces debemos siempre revisar bien todas las medidas antes de realizar el proyecto. Después viene nuestra fase número 3, que es el diseño y anteproyecto. Como actividad número 1 se inicia con el boceto o la idea del proyecto en base a las necesidades del cliente. Se puede hacer un borrador a lápiz. Esto pues ya dependiendo, cada arquitecto, cada diseñador tiene su forma de trabajar, pero pues tener un borrador inicial o donde podamos plasmar nuestras ideas, pues es importante y nos ayuda a diseñar un poco más fluido, más rápido. Actividad número 2, realizar el dibujo del proyecto en AutoCAD en plantas, alzados y secciones. Actividad número 3, realizar la volumetría y realizar propuesta en render o visualizaciones 3D. Aquí pues ya cuando se tiene los planos que son plantas, fachadas, alzados o secciones en 2 dimensiones, en 2D, pues se procede a hacer el levantamiento, ya sea tener perspectivas de cómo quedará realmente el proyecto, que son como fotografías antes de realizar la construcción, donde se pone ambientación, colores de pintura, texturas, ventanas, qué tipo de ventanas, vegetación, cualquier otra ambientación para que el cliente vea pues ya realmente cómo quedará su proyecto. Actividad número 4, revisar el anteproyecto con gerencia. Y actividad número 5, hacer modificaciones y ajustes después de revisar nuevamente el proyecto con el cliente. Aquí como política pues, se tiene que ser consciente y empático con las ideas que tiene el cliente para su proyecto. O sea, tratar de ser fieles a lo que el cliente quiere. Claro, con nuestro diseño, ¿va? Con nuestro conocimiento, pero tratar de que el cliente quede satisfecho siempre con su proyecto, para que pues, el cliente en un futuro pueda realizar la construcción igual con nosotros mismos, con la constructora. Después viene la fase número 4, que es la entrega del proyecto. Actividad número 1, cuando el proyecto esté autorizado se procede a realizar las instalaciones y planos completos del proyecto. Aquí pues ya se hacen instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, también pueden hacer planos estructurales, planos de cimentación, en fin, todos los planos que se requieran para la construcción y los que sean requeridos por el cliente. Después se realizan las renderizaciones con calidad de entrega para proyecto, que son las visualizaciones 3D. Entonces ya en un inicio se hacen las revisiones en borradores y ya para entrega final pues ya se mete una mejor calidad en el proyecto, en las renderizaciones. Actividad número 3, se revisan y ajustan nuevamente planos y visualizaciones. Y actividad número 4, se presenta el proyecto al cliente. Aquí pues la presentación debe de ser de buena calidad, con el objetivo de que el cliente quede satisfecho realmente con lo que se le está entregando y como lo mencioné anteriormente, que en un futuro pueda o decida construir su proyecto con nosotros. Como evidencia física tenemos la impresión de planos del proyecto, las fotografías que se toman al inicio en la visita del sitio y las renderizaciones y visualizaciones que se entregan dentro del mismo proyecto. Aquí pues como anexos con el formato de entrega de planos, que ya es un formato que tenemos establecido aquí en el departamento, donde vienen todos los datos de la empresa, logos, los datos del cliente, los datos de la obra. Entonces
en su formato que ya tenemos establecido. Ya nomás se adapta de acuerdo al proyecto. Y estos serían los procedimientos y procesos que tenemos dentro del departamento de construcción. Espero que les hayan quedado claros, que les hayan entendido, y a lo mejor nos faltan todavía algunos procedimientos más que estamos trabajando en hacerlos, pero pues poco a poco vamos a ir sacándolos y de igual forma se los vamos a dar a conocer. Espero que no tengan alguna duda. Mi nombre es el arquitecto Héctor Salas, nuevamente, y les deseo suerte ahora que empiecen a laborar entre la constructora La Fe. Cualquier cosa que ocupen, alguna duda o alguna cosa en la que nos pueda apoyar, pues estoy a toda su disposición. Y pues bienvenidos.